Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Hoy vamos a tratar el tema de las perspectivas de Venezuela frente a la administración de Joe Biden. Los venezolanos tenemos una conexión emocional, la mayoría de los venezolanos, con el expresidente Donald Trump. Los venezolanos somos gente que nos distingue la virtud de ser agradecidos. Y en ese marco reconocemos los esfuerzos que el presidente Donald Trump hizo en favor de la causa democrática y de la libertad en Venezuela. La operación antinarcóticos del Caribe y el Pacífico fue una gran operación de mucha trascendencia en la región. Por otra parte, las sanciones que colocó a funcionarios del régimen, las actividades diplomáticas en favor del reconocimiento del gobierno interino, independientemente de los juicios que cada quien tenga, el apoyo de la política norteamericana a la Asamblea Nacional es fundamental en la lucha por el rescate de la democracia. Mucho hemos dicho que solos no podemos. Mucho hemos dicho que en Venezuela hay fuerzas ocupacionales, países como Irán, como Rusia, como Cuba, como China, actuando en el marco de la política de seguridad y defensa al favor del régimen. Todo eso, de alguna manera, tuvo la palabra enérgica, firme del presidente Donald Trump, quien durante su gestión de 4 años estuvo colocando el tema de Venezuela en la geopolítica mundial. Nosotros los venezolanos que somos agradecidos, guardamos en el presidente Donald Trump agradecimiento a todas sus actividades en favor de la democracia en el continente y especialmente en torno al tema venezolano. Ahora bien, el pueblo norteamericano y las instituciones norteamericanas tomaron su decisión. Se produjo en una democracia como la democracia norteamericana, unas elecciones. El 20 fue proclamado el presidente Joe Biden y durante la campaña electoral hubo mucha confrontación y se señaló que Biden era comunista, que Biden era socialista. En fin, yo creo que los venezolanos debemos pasar a una nueva etapa muy seria, muy rigurosa y muy profunda del análisis de lo que viene o de cuáles son las expectativas reales en torno al tema de la administración Biden. Evidentemente, el estilo de Donald Trump y el estilo de Joe Biden son distintos, pero tenemos que tomar en cuenta que el respaldo que ha tenido la democracia norteamericana alrededor de Venezuela es también una expresión bipartidista en la que están comprometidos republicanos y demócratas, en la que están comprometidas las instituciones y los poderes públicos de Estados Unidos. De manera que lo primero que tenemos que señalar es que Joe Biden no es ni comunista ni socialista, independientemente de que sea un estilo distinto al de Donald Trump. ¿Qué dicen los demócratas alrededor del tema? ¿Qué dijo Biden en la campaña? ¿Qué dijo la fórmula de Kamala, su vicepresidenta, sobre el tema venezolano? Ambos coinciden en que en Venezuela hay una dictadura, en que en Venezuela hay que rescatar la democracia y la libertad. Y nosotros hemos dicho hasta el cansancio, hasta la saciedad, solos no podemos. En conclusión, se trata de seguir dando una gran lucha interna en Venezuela con el acompañamiento de la coalición internacional. En esa coalición internacional, la participación y la presencia de Estados Unidos es fundamental porque es el primer garante del hemisferio, del continente. Biden ha planteado la posibilidad de un gran acuerdo político que vaya hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela, con un nuevo CNE,
con un registro electoral permanente auditado de electores, con libertad para los presos políticos y con un conjunto de elementos de un proceso confiable. Obviamente, a nosotros eso nos parece una iniciativa interesante que debe ser vista y analizada por la dirigencia política con mucha seriedad, teniendo en cuenta, por supuesto, que en Venezuela han fracasado muchos intentos de diálogo que ha habido en el país, de los cuales el régimen se ha burlado. Pero no es lo mismo un diálogo con un país como factor de mediación, con un país como facilitador entre el régimen y la oposición, a un diálogo que comprometa a Estados Unidos, que comprometa a la Unión Europea, que comprometa a vecinos como Colombia y Brasil, que han sido consecuentes en el acompañamiento, el Grupo de Lima, y obviamente tendrán que sentar en la mesa a algunos países que han mantenido una alianza con el régimen venezolano. La presencia de Rusia, de China, de Cuba en esas conversaciones, que algunas serán públicas, otras no lo serán, pero lo importante es que hay una estrategia concertada que permita avanzar hacia el objetivo de sacar a Venezuela de ese totalitarismo y de ser el epicentro de un gran conflicto geopolítico mundial que en este momento está en desarrollo y frente a lo cual el Joe Biden y el gobierno demócrata no pueden ni van a ser indiferentes. De manera que comienza la necesidad de abrirse a un debate interesante, sin caer en las trampas del régimen como el que está planteando ahora, que la farsa continuada de unas elecciones regionales que no resuelven el tema económico y que le han abierto el ego, la ambición a dirigentes de casi todos los partidos. No podemos colocarnos detrás de la agenda del régimen. Es necesario reafirmar la necesidad de mantener la lucha por la libertad y la democracia en sintonía con los aliados internacionales, y Estados Unidos es fundamental en eso. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar la opinión de importantes voceros. Vamos con la opinión de un líder opositor importante de Venezuela, con Antonio Ledesma. Amigas, amigos de toda Venezuela, sé que hay algunas angustias porque hay algunas expectativas relacionadas con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos una cosa es que cambian los gobiernos y otra cosa es que se confirma la continuidad de ese concepto que llamamos el imperio de la ley. En Estados Unidos funcionan las instituciones. Pueden pasar los presidentes, se pueden presentar incidentes, conflictos, pero allí se acatan las instituciones, se acata la ley, sea quien sea. Y la política de Estados Unidos hacia Venezuela es una sola, tanto la que respaldan los demócratas como los republicanos. Es más, un dato para ustedes. Uno de los que más respaldó el Plan Colombia en la presidencia del presidente Andrés Pastrana fue quien era entonces senador de Estados Unidos y no era otro que Joe Biden. El presidente Biden está consciente de la amenaza que representa para la paz estos movimientos narcoguerrilleros. Si era difícil la situación en los tiempos en que se inició el Plan Colombia, ahora es mucho más delicada porque esos grupos narcoguerrilleros ya no solamente están cosechando junto con los carteles de México, el cartel de los Soles, los de Perú, los de Bolivia, una cosecha al año, están produciendo 4 cosechas de cocaína por año y de 220.000 kilos, 220 toneladas ya van por más de 1.000 toneladas al año. Es una amenaza, como lo es también la presencia
de los grupos que tratan de instalar bases misilísticas en Venezuela, los de Irán, los de Rusia, las pretensiones de algunas potencias del mundo que no son simplemente económicas, sino también de orden geopolítico. Por lo tanto, no estamos solos. Y no tengamos complejo en seguir diciendo que solo no podemos, como tampoco es cierto eso de que estamos esperando milagros. No, el pueblo de Venezuela lo ha dado todo. Lo ha dado todo y en todos los terrenos. Lo que ocurre es que estamos luchando contra una feroz corporación criminal y para eso está el concepto de responsabilidad de proteger. Por lo menos por mi parte, seguiré con esta prédica, con esta línea coherente de no participar en elecciones regionales porque esa no es la salida para la crisis de Venezuela. La salida es primero lograr la libertad y después hablemos de elecciones libres y soberanas. Que Dios bendiga a Venezuela. Arriba, corazones. Vamos con la opinión de Osvaldo Muñoz, director del grupo editorial El Venezolano y además analista político, vive en Estados Unidos y respaldó la campaña del presidente Joe Biden. Para el presidente Biden, sin duda alguna, la comunidad venezolana o Venezuela es de sumo interés. En primer lugar, para los venezolanos que residen en los Estados Unidos, ha definido, ha prometido y va a ejecutar un estatus temporal de permanencia, mejor conocido como TPS en sus siglas en inglés, para beneficiar a todos aquellos paisanos que están fuera de estatus legal. Eso es una demostración de su interés por generar tranquilidad, en primer lugar, a la comunidad venezolana que reside a lo largo y ancho de los Estados Unidos. En segundo lugar, Venezuela es una prioridad para el presidente Biden y para la vicepresidenta Kamala Harris, pues sin duda alguna tiene deseos de contribuir en su mandato mediante alianzas, mediante estrategias, mediante convenios bilaterales con países vecinos y con países de la Unión Europea para ayudar a salir la crisis de Venezuela. Entre eso se está planteado incluso conversaciones entre Rusia, la China, Cuba, que tendrán que formar parte de ese gran diálogo o de esa gran estrategia para poder lograr el objetivo que todos deseamos, que no es otro que unas elecciones libres, transparentes, la liberación definitiva de presos políticos, la estructuración de un nuevo CNE y la presencia de observadores internacionales válidos. El presidente Biden, un demócrata con más de 45 años de servicio público, con una convicción democrática más que demostrada, va a hacer uso de todos esos recursos de carácter democráticos, no bélicos, para poder salir y contribuir y salir de la crisis que políticamente sabemos no hemos podido salir, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y que lamentablemente han fracasado. En la materia de las sanciones, estamos convencidos que habrá una revisión detallada de todas y cada una de ellas, puesto que, como sabemos, el resultado no ha sido el que todos hubiésemos deseado con relación a la imposición de estas sanciones. Nosotros tenemos confianza de que en esta administración se implementarán todos esos mecanismos para poder lograr retornar la democracia a Venezuela en unas condiciones dignas, en unas condiciones que se enmarquen dentro de la constitucionalidad y que beneficie no solo al país, sino a la región, porque este es un problema que se ha convertido, además de ser un problema en Venezuela, un problema que se ha esparcido pues en varios países de la región y, por qué no decir, ha afectado profundamente la presencia venezolana en el mundo como país, como Estado. Ojalá pues esa profunda vocación democrática del presidente Biden, y que tristemente fue señalado como socialista y comunista en una campaña dirigida por los simpatizantes del expresidente Trump, demuestre en hechos lo que realmente ha sido toda su trayectoria como hombre público. Un demócrata convencido de que la democracia es el mejor sistema político para vivir. Así que creemos firmemente en que el presidente Biden va a hacer todos sus esfuerzos para contribuir a la libertad y al regreso de la democracia en Venezuela. Vamos con la opinión de Esteban Oria, politólogo y escritor.
Los venezolanos esperamos del presidente Biden una mayor efectividad en las aplicaciones de las sanciones para que éstas sean más precisas y no alcancen a la población civil que está indefensa. Así que en este sentido yo lo que propongo es que en el marco de una acción multilateral sean los Estados Unidos quien nos ayude a llevar adelante ante las Naciones Unidas un mecanismo para que sea recibido todas las denuncias de funcionarios tanto de rango alto como medio, para que estos sean castigados de manera directa, ya que ellos son los encargados de ordenar todos esos crímenes por los que hoy se le está acusando al régimen de Maduro. Así, estamos hablando de los crímenes que aparecen en los reportes de la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, y los que aparecen en el reporte de la Comisión Independiente para Venezuela de las Naciones Unidas. Son crímenes horrendos que son considerados crímenes de lesa humanidad. También deseamos que los Estados Unidos nos apoye para ser más precisos en los procesos que nosotros estemos implementando a la hora de hacer la presión para que el régimen ceda y nosotros podamos ir a un proceso democrático, a un proceso electoral blindado con la participación de la comunidad internacional y de todos los actores que nos apoyen y nos ayuden, porque sabemos pues que la tiranía de Maduro es una tiranía que se vale de toda una cantidad de mecanismos ilegales con el fin de ellos sostenerse en el poder. No hay forma de que Venezuela pueda ser independiente y libre como lo era antes de la llegada de Chávez si no recibimos el apoyo de toda la comunidad internacional y de todos los países democráticos del mundo. Vamos con la opinión de Ignacio Contreras, politólogo. La política exterior de Joseph Biden va a ser una restauración en cuanto a los principios básicos de la doctrina Obama en política exterior. Inclusive las personas que ella ha designado, tanto su representante en la Embajada de Estados Unidos, en la ONU, como asesor de seguridad nacional y como el secretario de Estado, tienen una larga trayectoria dentro de la diplomacia exterior y tuvieron papeles claves en la administración de Obama. Joseph Biden era el presidente de la Cámara de Política Exterior en 1999 cuando Hugo Chávez ganó la presidencia, y desde ese momento él empezó a recibir las denuncias que se estaban violando los más principales elementos de la democracia en Venezuela y que había muchos visos de autoritarismo, de populismo y de acercamiento hacia el antiamericanismo, llámalo imperialismo, llámalo socialismo, pero sobre todo era una política exterior en Venezuela que iba contra Estados Unidos de América. No creo que haya muchos cambios concretos en la relación con Venezuela. Hay dos puntos básicos de la doctrina Obama en política exterior, que fue el acuerdo nuclear Irán-Estados Unidos y el levantamiento de sanciones parciales con Cuba. Esos dos temas los va a retomar el nuevo secretario de Estado. Pero con Venezuela eso no significa que vaya a tener guante de seda o vaya a tener una política exterior permisiva, sino todo lo contrario. Él ha dicho que va a liderizar la democracia en el continente y sobre todo en el hemisferio occidental. Él ha prometido dos cosas. Primero, alejarse del nacionalismo ideológico en política exterior y en economía que tenía Trump. America First, decía él. Él lo decía en la campaña, lo dijo en el debate, que ese America First se había convertido en American Alone. Y la otra promesa era
que él quiere hacer un encuentro mundial de países democráticos o por la democracia. Y ahí puede haber su gran estrategia en relación a los pasos que va a hacer con Venezuela. Y es utilizar mesas de negociaciones, estilo como lo hizo Venezuela con Contadora en Centroamérica, lo va a hacer con países aliados de ellos, de Estados Unidos, no de Venezuela. Entonces, yo creo que se va a aprovechar esta ocasión para encontrar un acercamiento en las mesas de diálogo. Que si esto no le conviene a Venezuela, que si esto es alargar más la posibilidad de que Venezuela entre ya a una etapa de más libertad plena en sus ejercicios políticos, bueno, pudiera ser, pero Joseph Biden no va a tener esa posición dura contra el régimen de Maduro como lo tenía antes. Biden escribió el año pasado para la revista Foreign Affairs un artículo sobre qué era lo que iba a hacer en su política exterior. Aunque ese artículo lo que hizo fue criticar mucho a Trump, a Venezuela lo nombra solo una vez, y en el primer artículo diciendo de que lo que ha hecho Trump era poner bravo a los regímenes de Irán y Venezuela y perder el nivel de negociación, el poder de negociación que tiene Estados Unidos para buscar los cambios políticos a que se debe someter Venezuela. La dirigencia política y la sociedad venezolana estamos ante un año 2021 de retos y esperanzas. La dirigencia política obligada por sentido de la responsabilidad con Venezuela a tomar importantes decisiones para avanzar. Y la sociedad venezolana no caer en la desinformación ni permitir que el formato del caos lo distraiga. Son premisas importantes en este momento. Es necesario revisar la agenda de actuación. Es fundamental derrotar la agenda del régimen, quebrar las trampas con una estrategia coherente. Hay que derrotar la farsa continuada del régimen planteando elecciones regionales y municipales. Las elecciones regionales y municipales no resuelven el problema de fondo en Venezuela. No resuelven el problema político institucional. No resuelven el problema del Estado de Derecho y de justicia. No resuelven el tema económico de devolverle a los venezolanos poder adquisitivo. Con salarios de $1, la gente no puede comer un mes. Con salarios de hambre y de miseria como los que tenemos, no es posible sufragar las necesidades básicas, y el caos de la hiperinflación ha llevado a la terrible situación de pobreza que hoy vivimos los venezolanos. La dirigencia política tiene una responsabilidad y una palabra clara de compromiso coherente que establecer. El G4 debe hacer una revisión de su política. Debe abrirse a la necesidad de reconstruir la unidad. La unidad política es hoy día una necesidad
la existencia de una instancia nacional, regional, municipal y local donde concurran las fuerzas políticas y sociales del país. No se trata de una unidad de cogollos, de un G4 por un G10. No. Hubo un ensayo interesante en el 2014, durante la resistencia y en las elecciones parlamentarias del 2015. Un plan, una instancia de debate y de decisión permitió desarrollar un plan para ganar la Asamblea Nacional. Hoy está planteado no la trampa de resolver egos y ambiciones de nadie con regionales. Lo que está planteado es un plan coherente ante una nueva realidad que es Joe Biden, presidente de Estados Unidos. En ese marco de la nueva realidad, los venezolanos tenemos que recuperar la calle, la capacidad de movilización, pero la gente no se va a mover, la gente no se va a seguir partiendo el hombro y arriesgando todo, como lo ha hecho muchas veces, si no hay una ruta, si no hay un plan coherente y si no hay unidad política que reúna a los sectores políticos y a los sectores de la sociedad civil, a los trabajadores petroleros activos y jubilados que son claves en esta lucha, al magisterio venezolano que tiene páginas doradas de historia desde la fundación de la Federación de Maestros de Luis Beltrán Prieto hasta hoy. Siguen dando los maestros en la calle clases de libertad, cátedras de libertad y de democracia. La incorporación de un movimiento estudiantil vigoroso, la participación activa de los gremios, la coalición sindical, la coalición magisterial, la incorporación de intelectuales y artistas en la lucha, tienen que tener una instancia para valorar las propuestas que surjan de la sociedad. Esos son los retos que tenemos en este 2021. Y entender de una vez por todas que en Estados Unidos hubo unas elecciones y ya pasaron, que hay un gobierno que ya está instalado y que es necesario que haya un gran movimiento cívico en el país a lo interno que mantenga una dirección política coherente y unitaria en la que pueda concertarse de manera coherente, de manera clara, con una ruta sin contradicciones, sin omisiones y sin errores, sin caer en trampas, para avanzar en el rescate de la libertad y la democracia. Venezuela, el 2021 es de retos y esperanzas. La fuerza es la unión. Hasta la próxima entrega.